Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Iglesia, buenas noches. ¿Qué tal si todos juntos una vez más entramos en adoración al Señor y en esta noche declaramos que Él es bueno, que Él es grande, que es eterno? Hoy queremos cantarte, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel y que más que adorarte a ti, que mereces toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Te adoramos, Rey, hoy solo a ti y te decimos, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Solo tú,
rogamos en esta noche, Señor Jesucristo, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Recibe todo el reconocimiento, bendito Padre Celestial, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, amadísimo Padre Santo. Señor, rogamos que en esta noche, Señor, seas tú, Dios de los cielos, hablándonos por tu palabra, ministrando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí en esta hora para traer el mensaje de palabras de fe y esperanza. Y quiero hablar en esta noche de la fidelidad en medio de la prueba. Una de las cosas que nosotros debemos aprender en medio de las crisis, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las pruebas, como usted quiera llamarlo, es a mantenernos fieles, fieles al Señor, fieles a la fe que profesamos. La palabra del Señor dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que a veces viene sobre nuestras vidas como si fuera algo extraño, sino que debemos aprender a gozarnos. ¿Y por qué uno debe aprender a gozarse en medio de la prueba? Pues dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, porque a través de esas pruebas somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, es bien interesante esto y es un desafío para que nosotros podamos mantenernos fieles al Señor. Pero realmente hoy quiero hablar es de un personaje en la Escritura muy conocido que pasó una gran prueba, pero que se mantuvo fe. Y hubo algunos aspectos en los que él fue probado que quizás usted y yo hemos sido o seremos probados en esos aspectos. Y quiero hablar de Job rápidamente, de algunos aspectos en la prueba y cómo este hombre se mantuvo fiel. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, versículo 1 y 2: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y era un hombre que describe la Escritura que tenía muchos bienes. Entonces, aquí vemos básicamente el perfil de este hombre. Era un hombre perfecto, era un hombre maduro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y también vamos a ver que era un hombre íntegro. Pero no vamos a quedarnos en sus características, sino que vamos a mirar realmente qué aspectos en medio de la prueba tuvo que enfrentar este hombre. Por eso voy a animarlo a que miren el versículo 13 del capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, dice la palabra en el versículo 17, cuando llegó otro reporte: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces aquí vemos cómo frente a la incitación que Satanás hizo delante de Dios cuando se presentó delante de Dios para decirle que era que Job servía a Dios porque era un interesado, porque Dios lo había
bendecido en todo lo que él hacía, Dios permitió, escuche bien, Dios permitió que Satanás tocara sus bienes y aún su cuerpo, su salud, como vamos a verlo dentro de un momento. Ahora, notemos las pérdidas que tuvo que enfrentar este hombre. Todo esto se convierte en un luto y en una prueba tremendísima. Lo primero que encontramos es la pérdida o afectación de sus finanzas. Su economía fue afectada, pues como estábamos leyendo en el versículo 15, dice que mataron a sus criados, o sea, a sus siervos que trabajaban en sus haciendas, o sea, la mano de obra. Y luego dice que cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. O sea, ahí vemos cómo la economía de Job está siendo afectada, al igual que los caldeos arremetieron contra los camellos y contra los hombres que estaban allí cuidando estos camellos, y se llevaron estos animales. Entonces, a veces nosotros, y puede ser una prueba muy, muy fuerte, aún en medio de estos días, quizás la prueba de la escasez, podríamos llamarla también, porque, hermano, es aprender a vivir por fe, aprender a confiar en el Señor, aprender a esperar en el Señor el día a día, que Él traiga la respuesta, la bendición, la provisión en el día a día. Job pasó de ser un hombre millonario, riquísimo, porque tenía muchos animales. Dice la Biblia en el versículo 3 del capítulo 1, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, Job era un hombre riquísimo en su época. Y notemos cómo esta tragedia, esta prueba que vino sobre él, lo dejó sin nada. Y vamos a ver luego cómo él reaccionó frente a eso. Entonces, esa puede ser una de las pruebas que usted y yo enfrentemos en medio de estos tiempos o en nuestra vida. Cuando nuestra economía, cuando nuestras finanzas son afectadas. En este caso fueron afectadas no porque Job fuera un mal administrador, sino por un tercero, como el enemigo vino para hacer daño a lo que Dios había puesto en las manos de Job. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender a enfrentar, a tener una actitud fiel frente a las situaciones. El apóstol Pablo dijo que él aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez, y que por todo y en todo él estaba literalmente entrenado, capacitado para vivir en eso. Yo creo que Dios nos está enseñando a que tenemos que acomodarnos, a aprender a ser muy buenos administradores, aprender a vivir por fe y administrar bien lo que Él nos ha dado y ha puesto en nuestras vidas. Otro de los elementos que es bien doloroso es la pérdida de sus hijos. Dice la escritura que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y ellos acostumbraban pues a hacer algunas reuniones, algunas fiestas en la casa de uno de los hermanos, e invitaban a todos, y en medio de eso fue que vino toda esta tragedia. La familia indudablemente es algo muy valioso para nosotros. Cuando perdemos a un ser querido, eso quebranta nuestro corazón, nos duele, nos sentimos desanimados. Pero es interesante cómo Job tenía un enfoque de la vida tan aplomado, tan equilibrado, que la respuesta frente a esta situación nos deja ver a un hombre totalmente fiel, nos deja ver a un hombre totalmente enfocado en quién es Dios. Entonces él vivió la pérdida de sus hijos, de su familia. Dice en el versículo 18 del capítulo 1, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Note todos estos reportes en un mismo día, hermano. ¿Cómo se sintió Job? ¿Cómo se sintió su esposa? ¿Cómo sería ese dolor? O sea, ¿qué pasó acá? En un mismo día vinieron todas estas tragedias, la pérdida y afectación económica, la pérdida de sus hijos, lo más doloroso. Una cosa es perder a un ser querido, pero perder 2, 3, en este caso 10, hermano, ¿cómo estaría el corazón de esta pareja? ¿Cómo estaría el corazón de Job de quebrantado? Pero me sorprende en gran manera la manera como este hombre enfrentó este momento. En el versículo 20 dice la palabra del Señor: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, qué hombre Job, qué hombre de Dios. Frente a esta prueba tan fuerte, el quebranto, el dolor que estaba viviendo en su momento, lo que él hace es adorar a Dios. Y es lo que he entendido en este tiempo de pandemia, lo que he entendido fuertemente de parte del Señor en estos días. Hermano, no nos enfoquemos en la prueba, enfoquémonos en Dios, enfoquémonos en adorar al Señor. Ante la prueba, ante el quebranto, ante el dolor, Job adora a Dios. Está dejando que su bien más preciado, su tesoro es Dios. Y que los bienes y que sus propios hijos y que todo lo que él tiene en esta vida es solo una manifestación de la gracia y del favor de Dios sobre la vida de él. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Lo seguimos por lo que Él nos da o por lo que Él es? Porque Él es Dios. Porque en su momento el Señor confrontó a aquellos que lo buscaban con intereses personales, porque les dio alimento, porque vieron solamente los milagros. Pero aquí Job nos da una lección de dónde es que debe estar puesto nuestro corazón, dónde debe estar puesto el enfoque de nuestra vida. Ahora, la expresión de adoración de Job no estaba dada solo por su actitud de adoración y de humillación delante del Señor, sino que lo que Él pronunció, lo que Él dijo, debe llevarnos a pensar a nosotros dónde está puesto el enfoque de nuestra vida. Él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto es una verdad evidente. No debemos apegarnos a lo material, a lo terrenal. Debemos tener claro y aceptar la realidad de la vida. La realidad de la vida es que usted y yo llegamos desnudos a este mundo y que de la misma manera nos vamos a ir. Y que aquello por lo que usted y yo nos preocupamos, nos estresamos, nos angustiamos, querido hermano, todo eso se va a quedar acá. Y en un futuro va a ser consumido por el fuego, va a ser destruido. Entonces, Job tiene un enfoque correcto de la vida. Él tiene un enfoque correcto hacia Dios. Él está evidenciando que Dios es el todo de su vida. Y no solamente lo sabe intelectualmente, sino que él lo acepta. Note que él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Job reconoce que Dios es el soberano y que Dios es el Señor, que Dios es el dador de todas las cosas. Él lo reconoce como tal. Jehová dio, o sea, lo que tengo es porque Él me lo dio. Él me dio la hacienda, Él me dio los bueyes, Él me dio
las ovejas, Él me dio todo lo que tengo, Él me dio la esposa, Él me dio los hijos, todo viene de Él por gracia los puso en mi vida. Y es lo que nosotros debemos entender, porque hay personas que dicen, no, yo lo que tengo es porque me ha costado sudor de la frente, y yo me lo he ganado, y yo he luchado, y yo he hecho muchas cosas. Y está bien que hayas tenido una disciplina, hayas ahorrado para conseguir tus cosas, hayas trabajado, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio el talento? ¿Quién te dio las capacidades? ¿Quién te abre las puertas para poder producir? Es Dios. Entonces, Job reconoce que Dios es todo, que Dios es el soberano. Y reconoce esa gracia de Dios en su vida. Jehová dio, Él me los dio. Y Él, como es soberano, Él quitó. Y no vemos a un Job amargado aquí. No. Job tiene claramente entendimiento de lo que dice el Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y todos los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y cuando usted y yo tenemos esto claro y tenemos un enfoque correcto de la vida, entonces frente a las pérdidas, frente a las pruebas, frente a las circunstancias, usted y yo vamos a tener y vamos a poder enfrentarlas de la mejor manera. También dice el pasaje bíblico, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea Dios, lo bendijo. Señor, tú fuiste el que me dio todo esto, yo te bendigo, yo te alabo, yo te exalto. Él no se enfocó en la pérdida, él se enfocó en el Señor. Dios es su referente. Pero hay algo más acá que es importante resaltar. Dice el texto en el versículo 22, que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se quejó, sino que él entendió, él aceptó que todo venía de parte del Señor y que Dios tenía un propósito con él. Ahora, también sufrió la pérdida de su salud. Su salud fue afectada. En el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomó abajo un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Te imaginas el desespero de Job? ¿Te imaginas cómo era esa alergia que ni siquiera lo hacía con sus uñas, sino que él tomó un pedazo de adobe, un tiesto, y empezó a rascarse? Hermano, eso es terrible, terrible. Yo recuerdo cuando era más joven y viví en el campo, que alguna vez hay una planta que se llama manzanillo, que me picó esa planta, y esa planta produce unas burbujas en la piel, y enseguida te salen como unas heridas, como unas llagas, y una vez que eso empieza a sanar, empieza a picar, a rascar de una manera terrible. Lo mismo es cuando los que han sufrido culebrilla, cuando eso empieza a sanar, la alergia es terrible. Yo pienso en Job, que había sido afectado desde la coronilla hasta la planta de sus pies. ¿Cómo sería el desespero? Pero ahí estaba ese hombre enfrentando esta prueba. Y cuando su esposa lo ve en medio de esa situación, y en el desespero natural de rascarse y rascarse, en el dolor que había en él, le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? En el versículo 9 del capítulo 2 le dice, maldice a Dios y muere. Ella reconoce que su esposo es un hombre íntegro. Dios reconoce en el capítulo 2, versículo 3, que Job es un hombre íntegro. Dios mismo se lo dijo a Satanás.
Pero a pesar de su integridad, a pesar de que es un hombre de Dios, está viviendo una prueba difícil y está siendo afectado en la salud. Hay personas que cuando están afectadas en esa área se desaniman, se desesperan y quizás se quejan contra Dios, pero eso no es el caso de Job. Ella le dice, aún retienes tu integridad. Y la salida que esta mujer encuentra frente a lo que su esposo está viviendo, frente al sufrimiento de su esposo. Quizás cuando tú has visto a un ser querido con un cáncer, con una enfermedad terminal, usted está orando a Dios que tenga misericordia. Lo que le está diciendo es que lo lleve. Y es lo que esta mujer le dice a Job. Ella sabía que si maldecía a Dios o blasfemaba contra Dios, pues iba a morir. Y ella encontraba que el único remedio era la muerte para Job, para que descansara de esa gran prueba. Pero Job es un hombre, hermano, que derribó el argumento, esa voz que vino sobre él en boca de su esposa. Y note lo que le dice en el versículo 10. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuevamente Job reconoce la soberanía y el señorío de Dios. Y él está dispuesto a someterse abnegadamente a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Porque él entendió que Dios tenía un propósito. No sabía cuál era el propósito. Pero es maravilloso porque él se somete a Dios, porque él entiende que su vida está en manos de Dios. Tú y yo tenemos que entender esta verdad. Si estás pasando una prueba, tu vida no está en manos del médico, tu vida no está en manos de la economía, de los gobernantes, de los científicos. Nuestra vida está en manos de Dios, y es lo que Job está transmitiéndonos acá. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. Recibiremos de Dios lo que venga, porque lo que venga de parte del Señor, para sus hijos, para quienes le amamos, es para bien. Entonces, después de esto, su esposa no aparece más en el relato. Yo creo que Job lo que hizo fue derribar los argumentos de ella, porque él estaba dispuesto a recibir lo que fuera, con tal que fuera de parte del Señor. Otro elemento que tuvo que enfrentar, hablamos de la economía, hablamos de la pérdida de la familia, hablamos de la pérdida o afectación de la salud. Ahora, la decepción en sus relaciones. Pues ya vimos cómo su esposa le habló. Quizás él no esperaba eso de labios de ella, pero habría que mirar bien qué había en el corazón de ella, qué estaba sintiendo al ver a su esposo sufriendo de esa manera. Pero aquí vemos, y cuando hablo de la decepción en sus relaciones, es porque vinieron tres de sus amigos, y eso ya lo vamos a encontrar desde el capítulo 4 hasta el 42, y ellos empezaron a argumentar ciertas cosas. Ellos vinieron inicialmente con el deseo de consolarle. Pero cuando ellos vieron a Job, ellos gritaron al ver cómo estaba su amigo. Y dice la Biblia que se quedaron 7 días y 7 noches ahí al lado de él en silencio. Pero el dolor que estaba viviendo Job era tan profundo que en el capítulo 3 vamos a encontrar que Job maldijo el día de su nacimiento. Y eso abrió la puerta para que sus amigos, si pudiéramos llamarlos así, porque qué cosa tan tremenda lo que le tocó vivir a Job. Ellos empezaron a tratar de argumentar por qué Job está viviendo esto. Y a veces nosotros tratamos de hacer eso, de argumentar cosas y de decir, es que usted está viviendo esto. Y muchos cristianos dicen, porque usted está en pecado, revise bien su vida, analice bien a ver si es que hay algún pecado oculto. Y quizás esto era lo que querían transmitir estos amigos a Job.
Los amigos de Job no son capaces de entender este misterio de este sufrimiento y sacaron conclusiones apresuradas acerca de la fuente de su aflicción. Elifaz, solo como para mencionar algo, reconoce que Job ha sido fortaleza para otros en medio de la prueba. Eso está en el capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero luego lo culpa directamente de su sufrimiento y le dice: ¿recuerdas ahora que siendo inocente has perecido? ¿Quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. Capítulo 4, del 7 al 8. O sea, él está diciendo que él está viviendo eso, es porque hay iniquidad, hay pecado en usted. Oh. También vino Bildad, quien casi dice lo mismo, y le dice: y aquí Dios rechaza al íntegro y no sostiene al malhechor. Está en el 8:20 esa expresión. Y su otro amigo Sopar repite casi que lo mismo: si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, y tu vida será más radiante que el mediodía. O sea, los tres, en la razón y en el conocimiento que ellos tenían de Dios, trataban de argumentar que por qué Job estaba viviendo eso. Pero Dios sabía por qué Job estaba viviendo eso. Dios sabía lo que él estaba enfrentando. Entonces yo llamo esto la prueba de aquellos que deberían de consolarlo. Vinieron a él para más bien acusarlo, señalarlo, juzgarlo. Y cuando usted mira todo lo que ellos hicieron, ellos desdibujaron realmente a Dios, porque su razonamiento les llevó a decir cosas de Dios que no eran verdad, O sea, Dios está haciendo esto porque en ti hay pecado, Job. Y estaban desdibujando realmente a Dios. Entonces, no tenemos tiempo de explicar todo esto, pero yo quiero terminar este tiempo, esta reflexión, para que usted y yo analicemos que realmente Job vivió una prueba de fe, donde todas las áreas de su vida se vinieron abajo, fueron tocadas en el mismo tiempo. Qué situación tan difícil, hermanos. Yo creo que esto es el extremo de una prueba, lo que este hombre tuvo que enfrentar y tuvo que vivir. Ahora, yo quiero terminar viendo la actitud de Job, cómo su confianza y su esperanza estaba puesta totalmente en Dios. Así no lograra entender todo lo que estaba pasando. En el capítulo 19, versículo 25, Job dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, Job, a pesar de la prueba, dice: yo sé que mi Redentor, que mi Dios vive, y si es necesario me levantará del polvo. Él me levantará de la muerte si es necesario. Qué confianza la de este hombre, qué desafío, hermano. Ahora, Dios le reveló a Job realmente lo que estaba pasando en él. Un hombre que quiso autojustificarse a sí mismo por su integridad, por su propia justicia, por lo que él vivía. Y en el capítulo 42, note lo que Job le dice a Dios después de una conversación que él tuvo con el Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oh, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Note cómo Job salió mejor de en medio de esta prueba. Job ahora tiene un conocimiento de Dios más cercano, más pleno.
Y es maravilloso porque en medio de la prueba tú y yo conoceremos más cerca a Dios, veremos su fidelidad, veremos su misericordia, veremos su gracia, veremos su favor, veremos cómo Él está ahí cerca a nosotros. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Finalmente reconoció su propia condición y le dio gloria a Dios. ¿Qué vino después de eso? Vino la restitución. Dios le restituyó el doble. Job oró y ofreció sacrificio a favor de sus amigos y Dios lo restauró. Hermano, permanezcamos fieles al Señor, fieles a Dios, en medio de la crisis, en medio de la prueba. Permanezcamos fieles, porque yo te garantizo por la palabra que el Señor nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a dar la victoria. Él está con nosotros. Ahora inclina tu rostro y oremos. Señor, gracias. Gracias por la palabra, por lo que otros hombres tuvieron que vivir y dejaste registrado para que aprendamos. Y yo ruego hoy, Señor, que nos ayudes a permanecer fieles a pesar de las circunstancias más difíciles. Si alguien nos ha decepcionado, Señor, a no cerrar el corazón, a no permitir que nuestro corazón permanezca herido. Si han sido afectadas las finanzas, la salud, si hemos perdido seres queridos en medio de este tiempo, Señor, o en algún momento y nos ha costado aceptarlo, enséñanos y ayúdanos a aceptar tu señorío, tu soberanía, tu grandeza y a permanecer aferrados a tu fidelidad, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo tu obra maravillosa en cada uno de tus hijos, Señor. Es tu gracia y tu favor derramándose ahora, fortaleciendo a los tuyos, bendito Padre Celestial. Señor, muchas gracias por tu bondad y misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que tenga una noche feliz y que Dios le continúe bendiciendo. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana martes a las 6:20 de la tarde, ordenando mis pasos.